Bienvenidos a este espacio del Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Mi nombre es Esteban Bilbao, soy miembro de la Regional Necochea APRESID y voy a funcionar como moderador de la charla. El jueves 20 a las 10:30 de la mañana y vamos a presenciar el taller I'm Command Flex, nuevo concepto de publicación PWM de CASE, por el ingeniero agrónomo Rodrigo Alandia. Les solicitamos que a lo largo de la presentación utilicen el panel a su derecha en la pantalla para realizar las preguntas, así al finalizar la presentación de Rodrigo ya podemos estar dándole curso a las mismas. Vamos a utilizar el tiempo hasta las 12, luego para responder las preguntas que podamos. Y en relación a lo que es la web del Congreso de APRESID, les recordamos que en el menú superior de la página principal hay una hoja que se llama Asistentes, a la cual pueden ingresar para realizar consultas o hasta organizar reuniones con los disertantes. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde van a encontrar un montón de información del Congreso, entrevistas a especialistas y mucho más. Y de seguir el hashtag Congreso APRESID en las redes sociales para tener toda la información. Les presento entonces a Rodrigo Alandia. Él es ingeniero agrónomo con Master of Science en Tecnología de Aplicación. Ejerce el cargo de gerente de marketing para Argentina y los países de América Latina en CASE IH. Ahora sí, Rodrigo, por favor, te invito a avanzar con la presentación. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Para mí un honor poder estar presentando parte de nuestras tecnologías, presentar la marca y bueno, traer un poco de conocimiento sobre este nuevo concepto de aplicación que es el PWM, ¿no? Bueno, como mencionabas, yo soy Rodrigo Alandia. Soy gerente de marketing en CASE para Latinoamérica y bueno, la pulverización y la tecnología de aplicación siempre fueron una pasión para mí desde mitad de la facultad, más o menos, que decidí enfocarme en esto y bueno, así seguí mi carrera y ahora obviamente dentro de mis funciones en KCH, además de todas las funciones que engloban la parte de pulverizadores, ¿no? Así que, bueno, la idea era poder comenzar hablando sobre esta nueva tecnología que es el Command Flex, que es la pulverización por PWM, ¿ok? Antes de arrancar, me gustaría comentarles que todos los que nos están asistiendo, con el simple hecho de escanear ese código QR, pueden acceder a nuestros beneficios de repuestos y lubricantes, donde van a tener 10% de descuento. Es solamente llenar un formulario y bueno, van a poder tener ese descuento accediendo a cualquier de nuestros concesionarios en el país. ¿Ok? Súper simple. El código QR va a estar ahí disponible en los próximos slides. Así que, bueno, aprovechen, escaneenlo, simplemente sacarle una foto que seguramente su teléfono lo va a direccionar a la página de beneficios. ¿Okay? Bueno. Vamos a lo que vinimos. Cuando hablamos de pulverizadores y de pulverización, básicamente y generalmente nosotros nos referimos a la máquina y dentro de la máquina de tres aspectos principales, ¿no? Cuando evaluamos un pulverizador y decimos, ok, esta máquina es buena o es mejor, etcétera. Siempre evaluamos los aspectos mecánicos que están relacionados a su estructura propiamente dicha, a los aspectos hidráulicos que están relacionados sea la parte hidráulica de pulverización o la parte hidráulica en cuestiones de transmisión, por ejemplo, y los aspectos tecnológicos, ¿no? Los aspectos tecnológicos que se refieren al paquete de electrónica embarcada que las máquinas pueden incorporar, ¿no? Estamos hablando de piloto automático, corte automático de secciones, sensores de altura de barra,
sensores de centralización de barra, en fin. Hoy en día prácticamente estamos hablando de que estos ítems son ítems básicos de un pulverizador. Es muy difícil encontrar pulverizadores que no cuenten con esta tecnología. Obviamente sí lo hay, pero bueno, entendemos que al momento que estamos viviendo hoy en el estado de arte de la aplicación y buscando siempre ir hacia aplicaciones más eficientes, necesitamos contar con el apoyo de estas tecnologías para hacer aplicaciones cada vez más eficientes. Pero no es solamente eso lo que nos va a llevar a la eficiencia de la aplicación. No es la electrónica embarcada, no es todas estas herramientas que vienen dentro de un pulverizador de alta performance, ¿no? Sabemos que son herramientas que ayudan, pero no es todo. Y aquí es donde vengo justamente a reforzar el hecho de que nunca debemos olvidarnos de cuál es el concepto de un pulverizador y para qué está hecho, ¿no? Entonces, un pulverizador está hecho para fragmentar un líquido, que es el caldo que va a estar en el tanque, y ese líquido tiene que pasar por todo el circuito, llegar a la barra, llegar al componente principal, que es la boquilla, para fragmentar ese líquido en gotas. Y esas gotas van a ser las encargadas de hacer la cobertura para que tengamos el control en nuestro blanco, ¿no? Entonces, ahí entra el detalle, y me imagino que la mayoría de ustedes lo deben saber, que el secreto está en manejar el tamaño de gota de forma adecuada, ¿no? Digo que la mayoría lo deben saber porque es algo que se viene trabajando mucho, y aquí en Argentina principalmente se trabaja muy bien. Diría que dentro de los países de América Latina e inclusive mundialmente, Argentina está en un patamar en relación a calidades de aplicación bastante alto, ¿no? De forma general. Obviamente hay muchas cosas que corregir, hay muchos operadores que necesitan capacitarse, en fin, pero ese no es el asunto. La cuestión es que entendemos que el tamaño de gota es uno de los factores principales, ¿no? Y para formar esas gotas y tener el tamaño de gota adecuado, tenemos este ítem que es la boquilla de pulverización, ¿no? Como están viendo acá. La boquilla de pulverización es simplemente el componente que va a determinar el tamaño de gota que voy a formar y obviamente el caudal para llegar a la tasa de aplicación objetivo, ¿no? Pero aquí entra la parte de la importancia del tamaño de la gota. No sé si ustedes ya vieron esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula de la cobertura, muy usada en la literatura y obviamente en la mayoría de las charlas que hablan de tecnología de aplicación se aplica esta fórmula, donde de manera resumida, aquí en la fórmula tenemos factor de esparcimiento, tenemos el volumen de aplicación, tenemos el área, el tamaño de la gota, etc. Pero esos son generalmente factores que no están en nuestro manejo, en nuestro control. Y se hace un poco teórico esto, pero lo que sí está en nuestro control, si hacemos un resumen, es la tasa de aplicación, que sería el volumen de aplicación, y el diámetro de la gota. ¿Ok? Entonces, aquí es para que entiendan, y el concepto básico es, cuando yo busco una cobertura X, dependo mucho del tamaño de la gota y del volumen de aplicación. Si yo tengo una reducción, miren que tengo el volumen de aplicación en el numerador y el tamaño de gota en el denominador, entonces si yo tengo un aumento de la tasa de aplicación de los litros por hectárea, la cobertura tiende a aumentar. Si yo tengo un aumento de tamaño de gota en el diámetro de las gotas, la cobertura tiende a disminuir, porque estoy en el denominador. Esto es matemática simple, ¿no? Entonces, ese concepto es importante grabarlo y tenerlo siempre entre nosotros, inclusive para si hay alguien que nos está escuchando que está comenzando con la parte de la aplicación y demás. Ese es un principio básico, ¿no? Cuando aumento el tamaño de la gota, la cobertura disminuye. Cuando disminuyo el tamaño de la gota, la cobertura aumenta, ¿no? Y con el volumen de aplicación pasa lo mismo. Entonces, recuerden el concepto del bajo volumen.
Cuando yo bajo el volumen, ¿no? Estaba aplicando 80 litros por hectárea y ahora paso a aplicar 40 litros por hectárea. ¿Cuál es el principio o lo que tengo que hacer para que no sacrifique mi cobertura y siga teniendo una cobertura adecuada? Es disminuir el tamaño de gota. Entonces, si disminuyo el volumen, soy obligado a disminuir el tamaño de la gota para que la cobertura se mantenga igual o muchas veces sea superior con 40 litros que con 80, ¿no? Ahora, entra en todo este concepto, aquí lo estoy haciendo bastante simple, pero en todo esto entra la cuestión del riesgo cuando yo disminuyo tamaños de gota, porque sabemos que al disminuir tamaños de gota tenemos un riesgo gravísimo de pérdidas por deriva o evaporación, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, ustedes sabrán que todo lo que está relacionado a tecnología de aplicación es muy abrangente. Es un asunto que podríamos quedarnos horas de horas aquí hablando, pero bueno. Entonces, aquí en forma conceptual y muy directa, me gustaría abordar ese tema, ¿no? La parte básica, o sea, entender el concepto de que el tamaño de la gota, la importancia del tamaño de la gota, esa gota obviamente va a tener un reflejo en la eficiencia por la cobertura que va a realizar, y al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con el manejo de esa gota por las pérdidas, ¿ok? Porque sabemos que cuanto menores las gotas, más riesgo tenemos de que se puedan perder por deriva o por evaporación, ¿ok? Hoy en día, principalmente, lo más grave y crítico es la deriva por viento, porque generalmente cuando trabajamos con gotas menores, al tener menos agua, cuando hacemos reducción de volumen, tenemos gotas más viscosas, ¿no? Entonces tienden a perder menos por evaporación, pero sí por viento hay un riesgo grande de que se pierdan, ¿ok? Entonces, un punto importante en todo esto es, estamos hablando de la importancia del tamaño de la gota, de la boquilla, ¿ok? O sea, la boquilla que es responsable por hacer que produzcamos el tamaño de gota que buscamos, el necesario. Ustedes sabrán que en el mercado hay una infinidad de modelos de boquillas, cada una con diferentes características para formar tamaños de gotas diferentes, con diferentes rangos de presión y bueno, diferentes ángulos, diferentes tipos de chorro, en fin. Tenemos catálogos con más de... Perdón, no es una tarea tan difícil. Tenemos hoy en día las boquillas más utilizadas. La Turbo Tijet es una de ellas. Muchos deben conocer la boquilla disco núcleo, que es un cono hueco, las TXA, que son cono hueco también, las con inducción de aire, en fin, todas con sus respectivas características, ¿no? La cuestión es, ¿cómo hacemos para escoger la boquilla adecuada? Usamos generalmente esta fórmula, la cual nos dice que tenemos que determinar el volumen de aplicación que queremos aplicar, la velocidad de avance, la distancia entre boquillas, y nos va a dar una descarga en litros por minuto. Con esa descarga en litros por minuto, vamos y seleccionamos la boquilla con el caudal que necesitamos, o sea, con la capacidad, ¿no? Porque aquí están viendo una boquilla roja, eso quiere decir que es una boquilla 0,4. Si, por ejemplo, necesitamos echar menos agua, menos volumen, generalmente usamos las boquillas verdes, que son la 0,15, o la 0,1, que es la naranjada, o quizás la 0,2 cuando se aplican volúmenes un poco más altos. Aquí es solamente ilustrativo, ¿ok? Entonces, la cuestión es que para elegir una boquilla necesito esos parámetros. ¿Cuántos litros por hectárea voy a echar? ¿A qué distancia entre boquillas? ¿Y a cuál velocidad? ¿No? Entonces, vean que aquí la velocidad es un factor que determina la elección de la boquilla. Y en el campo, a niveles de campo, sabrán ustedes que tenemos mucha variación de velocidad. Entonces, generalmente cuando vamos a hacer la elección de una boquilla, la pregunta es, ok, ¿a qué velocidad aplicas? Ah, mira, yo aplico a 16 por hora. Pero 16 por hora no es exactamente la velocidad que va a mantenerse durante todo su percorrido. Entonces, generalmente se dice, ok, ¿en qué rango de velocidad aplicas? Aplico de 16 a 18, de 16 a 20, en fin. Entonces, hay que buscar la boquilla
que dentro de esa variación de velocidad consiga aplicar los litros por hectárea y dentro de una presión adecuada para que mantenga, obviamente, la calidad de aplicación que estoy buscando, ¿no? O sea, que el ángulo se mantenga abierto, de que no tenga ningún tipo de riesgos. Pero bueno, aquí les muestro cómo está la variación de velocidad en un lote, ¿no? Como pueden ver, las manchas verdes sería una velocidad objetivo, ¿no? Aquí tenemos velocidades arriba del objetivo y aquí velocidades abajo del objetivo, ¿no? Este es un ejemplo apenas. A niveles de campo o niveles prácticos, sabrán ustedes que muchos operadores hacen la aplicación de bordadura, aquí el contorno del lote, ¿no? La cabecera, como le dicen, aquí en Argentina, y hay algunos que hacen doble cabecera. Y es una discusión interesante esa, porque generalmente el que hace doble cabecera es criticado, dice, ¿por qué haces doble cabecera? Es porque tenés miedo de hacer el giro, tenés miedo de golpear el ala, etcétera, etcétera. Pero la doble cabecera mucha gente la hace, y he escuchado de algunos aplicadores muy técnicos que hacen el giro de la doble cabecera para que cuando hagan la vuelta acá y reingresen al área de aplicación, donde tienen que aplicar, estén con la velocidad adecuada para que la tasa de aplicación se estabilice. ¿Se entiende eso? ¿No? Entonces quiere decir que aquí, por ejemplo, estoy aplicando 50 litros por hectárea, hice una cabecera en una barra, pónganse, de 30 metros, entonces hago la vuelta y tengo prácticamente 15 metros para que se estabilice mi velocidad nuevamente, porque obviamente hay una reducción de velocidad en la cabecera. Entonces, ahí generalmente, en estos puntos donde la velocidad no está estable, la tasa de aplicación busca regularse y no hay una estabilidad adecuada. Entonces, ahí viene la cuestión de hacer dos cabeceras. Solo un segundo, por favor. Ok. Siguiendo. Entonces, cuando se hace la doble cabecera, tenemos ahí el doble de espacio para ganar la velocidad, entrar con velocidad ya adecuada, en este caso vamos a suponer los 18 kilómetros por hora, y activar la pulverización y estar con velocidad adecuada para llegar a la tasa de aplicación que buscamos. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo de las tasas de aplicación. Aquí la tasa de aplicación objetivo era 60 litros por hectárea. Vean que se puede, hay una variación. Aquí, por ejemplo, tenemos tasas de aplicaciones arriba, abajo y hay una inestabilidad. Esto es una aplicación convencional, ¿ok? Totalmente convencional. Cuando digo convencional, me estoy refiriendo a que son máquinas que hacen la regulación de la tasa de aplicación a través de una válvula reguladora o las más modernas con una regulación directa en la bomba. ¿Qué es esto? O sea, me refiero a que tenemos un flujo saliendo del tanque a través de la bomba, ¿no? Yendo hacia la barra. Entonces, ese flujo está en litros por minuto, que para atender una tasa de aplicación en función de la velocidad de avance, necesitamos que sea una tasa X de litros por minuto, ¿no? En máquinas más convencionales, ese flujo se regula con esta válvula, que se abre o se cierra para que pase más o menos. Entonces quiere decir que cuando yo ando más rápido, necesito más flujo para mantener los litros por hectárea. Entonces, la válvula, dependiendo de su posición, si está en estrangulamiento o está en bypass, se mueve para que pase más flujo hacia la barra y tengamos la tasa de aplicación constante. Máquinas más modernas tienen la regulación directa en la bomba. ¿Cómo es esto? Hay una válvula PWM que mueve este motor hidráulico para que la bomba mande la cantidad de flujo necesario sin necesidad de tener esta válvula reguladora. Entonces, la válvula, si yo necesito 50 litros por minuto, ella va a mandar 50 litros por minuto. Si necesito 52, 52.
y así va regulando y es mucho mejor porque tenemos una velocidad de respuesta a los cambios más rápida y obviamente mayor precisión. Entonces, la regulación directa de la bomba es mucho mejor que la válvula reguladora, obviamente, pero aún tiene una velocidad de respuesta que puede ser generalmente de 5 segundos, ¿no? Dependiendo de la situación. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esa cuestión donde nosotros aumentamos o disminuimos la velocidad, ¿no? Aquí hice un ejemplo bastante teórico, donde decimos que aplicando 120 litros por hectárea a una velocidad de 10 kilómetros por hora tendríamos 4.7 bar de presión en una boquilla 0,2. ¿Ok? ¿Qué pasa si disminuyo la velocidad? Esa presión cae a 1.7 bar. Esa presión cae porque justamente esta válvula o la bomba, para atender que se mantenga esos litros por hectárea iguales, hacen con que la presión caiga. Al caer la presión, automáticamente, como pueden ver acá, si estoy trabajando aquí a 4.7 bar, con esta boquilla, una TT, por ejemplo, una Turbo T-Jet 110-02, estaría próximo de la gota fina. Si bajo la presión a 1.7 bar, estaría ya en gota gruesa. Entonces, se dieron cuenta que al hacer ese cambio de velocidad, estoy alterando automáticamente el tamaño de la gota. ¿Y qué pasa cuando altero el tamaño de la gota? Obviamente tengo interferencia en la distribución y en la cobertura de mi objetivo. Como ya habrán visto, el tamaño de la gota tiene relación totalmente directa con la cobertura, ¿no? Entonces, lo ideal es que el tamaño de la gota no sea alterado en ningún momento. Yo, como ingeniero agrónomo, determino que la aplicación tiene que ser realizada con gota mediana, una aplicación X, ¿ok? Una tasa de aplicación de 40 litros con gota mediana y, bueno, entonces tengo que encontrar la boquilla que se adecue a esa condición, pero sabemos que en una máquina convencional, cuando hay variación de velocidad, va a haber variación de tamaño de gota y me va a afectar directamente a la calidad, ¿no? Entonces, para eso es que se crea el sistema de PWM, el Pulse Width Modulation, o la modulación por ancho de pulsos, ¿ok? Que es, en nuestro caso, para KCH, lo denominamos EnCommand Flex, ¿ok? Constante, con una presión constante, ¿ok? Y manteniendo mi aplicación con altísima calidad, ¿no? ¿Cómo hago esto? A través de una válvula PWM en cada portaboquilla, como están viendo en este ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí está el secreto, de que toda la regulación de la tasa de aplicación, del flujo que va a pasar a la boquilla, sea mantenido a través de esta válvula que va a estar pulsando constantemente, y de esa forma es que me permite que la presión no sea alterada, ¿no? Entonces, como ustedes saben, cuando yo aumento la velocidad, aquí tengo un determinado tamaño de gota, aumento la velocidad, aumenta la presión para mantener la misma tasa de aplicación y el tamaño de la gota disminuye. Con EnCommand Flex mantenemos la presión y mantenemos el tamaño de gota. Y ahí está el secreto de todo esto, ¿no? O sea, de que podemos aplicar en un rango de velocidades muy amplios sin alterar la presión, porque esta válvula se va a encargar de mantener la presión constante. ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿cuál es el principio? Y aquí viene la cuestión de todo. Estas válvulas, que son válvulas PWM, tienen 10 Hz, ¿no? Entonces, la gran ventaja es que pueden trabajar como una válvula totalmente cerrada o una válvula totalmente abierta, que sería una aplicación normal, y ahí entre S0 y 100 consigue hacer pulsaciones que los denominamos ciclos de trabajo, ¿no? Entonces consigue abrir y cerrar constantemente, de forma precisa, ¿no? Para que pase el flujo necesario y haga esa compensación
de presión, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo gráfico de los ciclos de trabajo. En este caso aquí 25%, como pueden ver, las barras grises son el tiempo en que la válvula está abierta y lo blanco es el tiempo en lo que la válvula está cerrada, ¿no? Entonces aquí en un segundo tendríamos este espacio de tiempo de 0,1 segundos, ¿no? Que la válvula estaría cerrada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en 25% sale menos caudal, aquí 50% la válvula trabaja abierta 50% del tiempo y en 70% es donde sale más caudal, obviamente, y la válvula se cierra apenas 0,03 segundos. Es un pulso mucho más rápido, ¿no? Bueno, lo importante de todo esto es que son pulsos controlados, porque la primera pregunta que le viene a la cabeza a la gente es, si estoy pulsando, ¿no deja falla en la aplicación? Y ahí es justamente la cuestión es, no deja falla, ¿por qué? Porque son pulsos controlados y son pulsos alternados entre boquillas. Entonces, si yo tengo 3 boquillas acá, cuando esta boquilla se cierra, esta también se cierra, esta se queda abierta. Entonces, el ángulo de aplicación no permite que me deje falla. Y obviamente, como decía, son pulsos controlados y son pulsos tan rápidos por la frecuencia que tiene la válvula que no me permite la falla. Obviamente, por cuestiones de seguridad, se recomienda que el ciclo de trabajo mínimo sea de 25%, que es uno de los ciclos más lentos, porque ahí abajo de eso, por la pulsación ser más lenta, se corre un riesgo. Entonces, siempre cuando se recomienda una aplicación, se recomienda como mínimo 25%, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo gráfico, considerando una boquilla 0,8. Esta boquilla 0,8, como ustedes saben, son galones por minuto. Si lo transformamos a 3.785 o 4 para redondarlo, tenemos litros por minuto. Entonces, si trabajamos esta boquilla a 25% de ciclo de trabajo, tendríamos un equivalente a una boquilla 0,2. Si esta misma boquilla la trabajo a 50% de flujo, tendría un equivalente a una 0,4. Y si esta boquilla la trabajo a 70%, no tengo una boquilla exacta, pero sería una cercana a la 0,5. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de todo esto? Que yo puedo usar solamente una boquilla para un rango grandísimo de caudales o para un rango grandísimo de velocidades. Ese es el secreto y la gran ventaja de que una sola boquilla me va a permitir tener una flexibilidad enorme de volúmenes de aplicación o de rangos de velocidad, ¿no? Como pueden ver aquí, esta es una tabla para poder escoger la boquilla. Es diferente de las tablas comunes, obviamente, pero aquí coloqué un ejemplo donde para aplicar 50 litros por hectárea con gota mediana, usaría, por ejemplo, una boquilla 110-03, que ahí el modelo puede ser cualquiera, ahí es cuestión de saber elegir el modelo en función del tamaño de la gota, pero yo elegí una TT, una Turbo T-Jet, por el tamaño de la gota, buscando una gota mediana, ¿ok? Entonces, vean que esta gota mediana la trabajaría a 4 bar, entonces lo que yo hago es decirle a la computadora, voy a trabajar a 4 bar de presión y miren el rango de velocidad que tengo, de 9.6 kilómetros a 32 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo esa variación enorme. Entonces imagínense que yo ando a 22 kilómetros por hora generalmente en una aplicación. Tengo un rango gigante para arriba y para abajo para poder moverme y la gota siempre se va a mantener mediana dentro de los 4 bares, ¿no? Y cuando digo mediana, obviamente es una clasificación, pero se va a mantener en 4 bares. Si en 4 bares esta gota mediana está alrededor, por ejemplo, de los 230 micrones, se va a mantener siempre en ese rango como diámetro mediano volumétrico, porque la presión no altera. ¿Okay?
Entonces, ahí está la gran ventaja de todo esto. En relación a las boquillas, existe un principio básico cuando hacemos la elección de las mismas, ¿no? Entonces, lo que no podemos nunca es elegir una boquilla de inducción de aire para este sistema. ¿Por qué? Sabrán ustedes que las boquillas de inducción de aire tienen orificios en las laterales de su cuerpo, donde justamente es inducido el aire para que se mezclen con el caldo y salgan las gotas con aire, como ustedes saben el principio básico de la boquilla de inducción de aire. Y no se las recomienda porque al trabajar con pulsación sabemos que esos orificios de aire hacen con que muchas veces se pierda la compresión y tengamos salida de líquido por esos orificios y bueno, al final no consiguen aplicar de forma adecuada. Hay excepciones, ahora las voy a comentar, pero el consejo básico que tenemos para este tipo de sistema, que es PWM y en este caso el Command Flex, es la utilización de boquillas que sean versátiles. ¿A qué me refiero con versátiles? Aquí obviamente el color de la boquilla es apenas ilustratorio. Lo que sí hay que buscar es que el modelo de la boquilla sea una Turbo T-Jet, sea una Guardian, sea una Turbo Twinjet o sea una 3D, tengan un rango de presión con un rango de diferentes tamaños de gota. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque piensen conmigo, si tengo una Turbo T-Jet, una 0.15 o una 0.2 o dependiendo una 0.3 o 0.25, yo sé que a un bar de presión o a 2 bares de presión yo puedo hacer gota gruesa o muy gruesa y a 4 bar de presión puedo hacer gota mediana o fina. Ahí va a depender si es la 0.15, si es la 0.2, en fin, ¿no? Pero a eso me refiero, de que aprovechemos ese rango de tamaños de gota diferente para que desde la cabina del pulverizador yo pueda decirle, ok, aquí tengo una zona periurbana, por ejemplo, necesito llevar mi aplicación a gota gruesa. De la cabina simplemente le digo, ok, ahora trabajamos con 2 bar de presión. Y la máquina se va a autorregular para trabajar a 2 bar de presión. Yo llevo mi gota a gota gruesa o muy gruesa, dependiendo del modelo de la boquilla, y tengo control de deriva, manteniendo la misma velocidad y la misma tasa de aplicación, ¿no? Entonces, generalmente en aplicaciones estándar, cuando se va a pasar se hace alguna cabeza tamaño de la gota, lo que hace el operador es baja la velocidad, al bajar la velocidad, la presión baja y el tamaño de la gota aumenta, ¿no? Entonces así tengo un control de deriva. Pero ¿qué pasa? Estoy bajando velocidad, estoy perdiendo capacidad operacional. En este sistema yo puedo mantener la velocidad que desee y no va a alterar en nada mi capacidad operacional, simplemente va a bajar la presión por la orden que yo le di a la computadora. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importantísimo. Y, como dije, escoger una boquilla muy versátil. Les había comentado que hay excepciones. Estas excepciones son este tipo de boquillas que son la Turbo Twinjet con aire inducido y la TTI 60, que sería una de las boquillas que producen las gotas más gruesas hoy en el mercado, que también tiene aire inducido y son de abanico doble. Estas boquillas con inducción de aire son permitidas para sistemas PWM porque verán ustedes que su tipo de construcción permite que no haya interferencia, ¿ok? Esto ya fue validado y bueno, y está siendo recomendado para el tipo de aplicación. Es diferente de las boquillas de inducción de aire convencionales, ¿ok? La AI o la ABI, en fin, esas boquillas que son las más largas, que son las convencionales, esas no deben ser usadas en el sistema PWM y bueno, estas no tienen ningún problema, las que tienen en la construcción de turbo, ¿no? Son las conocidas turbo. Así que bueno, en caso de que sea necesario
honestamente y particularmente, yo no recomendaría usar boquillas de este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo de boquillas producen gotas gruesas o muy gruesas, llegando a ultra gruesas. ¿Ok? Esto se usa mucho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos aplican volúmenes de aplicación, tasas de aplicación altas, porque aplican con gotas gruesas. ¿Ok? Entonces, como la tasa de aplicación es alta, la gota siendo gruesa no sacrifica cobertura. Para ellos está todo bien. Y se mantienen con gota gruesa, no quieren saber de riesgos de deriva, de absolutamente nada. Usan el sistema InCommand Flex para poder andar a las velocidades que ellos necesitan, andar a mayores velocidades inclusive, y mantener la presión constante de este tamaño, de este tipo de boquillas, y no hacer con que la presión aumente para disminuir el tamaño de la gota. Siempre trabajan con gotas gruesas, muy gruesas o ultra gruesas, y como les decía, con volúmenes altos. Para que tengan una idea de los pulverizadores Patriot que son vendidos en Estados Unidos, prácticamente 95% salen con el sistema InCommand Flex de fábrica. ¿Okay? Entonces, están muy preocupados en las cuestiones de deriva y en el aumento de capacidad operacional. ¿Okay? Siguiendo. Aquí tengo un ejemplo bastante práctico de una máquina convencional aplicando a 14 kilómetros por hora y a 20 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? De 14 a 20 hubo aumento de velocidad para mantener la tasa de aplicación constante. Hubo aumento de presión y el tamaño de la gota disminuye. Con esa reducción del tamaño de la gota, lo que tenemos es aumento de cobertura. ¿Ok? Eso es básico. Pero no quiere decir que sea bueno, porque dependiendo de la aplicación, yo no sé si esto es adecuado o no. En teoría, si yo estoy realizando una aplicación a 14 kilómetros por hora y este nivel de cobertura para mí ya es satisfactorio, esto me puede traer algún tipo de riesgo. Entonces, aquí lo que estamos evaluando es la variación. ¿Ok? Entonces, vean aquí, cuando analizamos ambas tarjetas, tenemos una variación en lo que se refiere al número de gotas de 229% entre 14 y 20 kilómetros por hora. En lo que son gotas por centímetro cuadrado tenemos una variación de 232%, y en la cobertura, en el porcentaje, 173%. Ya cuando hablamos del InCommand Flex, miren, de 14 a 20 prácticamente no hay ninguna alteración, y eso se corrobora cuando analizamos las tarjetas y hay estos porcentajes de variación. Entonces tenemos 21, 16 y 16 contra un sistema convencional de 200% de diferencia, ¿no? Entonces, esto es solamente un ejemplo a nivel de campo, donde te muestra la diferencia entre los sistemas. ¿Okay? Bueno, el sistema InCommand Flex y al utilizar las válvulas PWM en cada portaboquilla no solamente te dan esa ventaja que es mantener la gota constante y la calidad de aplicación y darte un rango de velocidad más amplio, pero sí también te permite tener un control mucho más eficiente de la tasa de aplicación, ¿no? Como les decía, la velocidad de respuesta de válvulas convencionales o de sistemas convencionales están entre los 5 segundos para regulación directa, quizá 8 a 10 segundos para válvulas reguladoras. Entonces, aquí es prácticamente instantáneo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, vean la variación de las tasas de aplicación en esta área, y aquí con el sistema InCommand Flex. Entonces, obviamente, eso también se refleja en la calidad de aplicación. Rodrigo, discúlpame, tenemos 10 minutos, así después damos espacio a las preguntas, ¿sí? Estoy finalizando. Así que, bueno, en general, con el sistema InCommand Flex, déjame volver acá, me falta esto, ok. Además de tener el sistema de tasa de aplicación, de control de la tasa más eficiente, tenemos la compensación en curvas. ¿Okay? Esta compensación en curvas, obviamente, sirve mucho para cuando hacemos aplicaciones en terrenos con curvas de nivel.
Aquí en Argentina quizá no sea el mayor caso, pero una ventaja es que te permite hacer curvas aplicando. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una curva aplicando? Sabemos que el área externa de la máquina, por el hecho de tener mayor velocidad, tiende a aplicar menos, ¿no? Porque sabemos que el ala, cuando se hace un giro, aplica con mayor velocidad en el extremo que en el centro. Entonces, en el centro tenemos mayor cobertura, mayor volumen, y afuera tenemos menor cobertura porque es menor volumen. Y ese volumen también se refleja en la dosis que estamos colocando en cada sector, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso cuando se hacen aplicaciones en curva, ¿no? El sistema InCommand Flex tiene un sensor que te detecta el ángulo de esa curva y conforme ese ángulo va diciéndole a cada boquilla cuánto tiene que aplicar para que se mantenga uniforme a lo largo de toda la barra. Entonces tenemos, vean, la cobertura en el extremo y en el centro exactamente igual. ¿Okay? Bueno, y además de eso, el hecho de tener una válvula PWM en cada boquilla nos permite tener 36 secciones virtuales, ¿no? Lo que nos mejora muchísimo la sobreposición. Pues tenemos 36 cortes de sección en una barra de 36 metros, por ejemplo. Tenemos menor superposición, el control de la tasa y la presión que nos mantiene el tamaño de la gota constante y la compensación en curva. Todo este paquete nos genera aproximadamente 14% de economía y obviamente de mayor calidad de aplicación y de control de la aplicación para tener menores riesgos de pérdidas y de contaminación. ¿Ok? Bueno, finalizamos por acá y vamos a la ronda de preguntas. Estoy a disposición. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. La verdad que excelente. Tenemos varias preguntas, por suerte. Tenemos unos 45 minutos para tomarnos para responderlas. Empezamos, ¿sí? Sí, sí. Una de las primeras preguntas es más en relación en general a los pulverizadores de case, ¿sí? Y es si hubo mejoras en tiempo operativo con las nuevas pulverizadoras de case y si tenés algunos valores de trabajo de hora por hectárea o de hectárea por hora, digamos. Depende, cuando hablamos de si hubo mejoras, es relativo a qué se compara, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos hasta 2018 nuestro Patriot con 30 metros de barra, ¿no? A partir de 2018 gana 36 metros de barra y una de pulverización y demás. Entonces, habría que entender esa comparación, ¿no? Pero bueno, hoy, desde 2018, como decía, tenemos una nueva máquina, un nuevo Patriot. A fin de año debemos lanzar una nueva versión que prácticamente lo que muda es el despeje. Y bueno, si hablamos de 30 para 36 metros, tenemos una ganancia en tiempo operativo sin duda. Bien, la estabilidad de botalón, por más que es más ancho, sería suficiente como para trabajar a la misma velocidad, digamos, ¿no? Con el nuevo que con el anterior. Sí, uno de los puntos que siempre nos han favorecido y especialistas, usuarios, y siempre nos han dado un feedback muy positivo es la estabilidad de nuestra barra. La de 30 era una barra muy uniforme y la de 36 fue trabajada para mantener esa tendencia de excelente estabilidad. Entonces, lo que nos ayuda a tener esa estabilidad es el cuadro central, el sistema de amortiguación que tenemos en el cuadro central, en la parte de cilindros hidráulicos, sumado a 5 sensores ultrasónicos para mantener la barra estabilizada. Y hoy te puedo decir que la barra de 36
mantiene su estabilidad en cualquier velocidad de aplicación. Excelente. Esta es un poquito más subjetiva, pero bueno, está bueno como especialista lo puedes responder. Es si pensás que los productores eligen y revisan el estado de pastillas periódicamente para asegurar la calidad de aplicación, o sería una parte deficiente del sistema, digamos. Es una parte deficiente del sistema cuando lo hablamos de manera general a nivel país, ¿no? Y si te hablo a nivel región, es peor todavía. O sea, yo te diría que Argentina inclusive es un poco mejor que Brasil. Son realidades bastante diferentes, obviamente, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos la figura del contratista. Y el contratista, por el hecho de estar focado en este trabajo, se hace un especialista del manejo de la aplicación y es algo muy positivo. Por ejemplo, la obligación de tener el carnet de aplicador, de tener que participar de cursos para tener ese carnet y demás. Eso ayuda a concientizar al operador a que tiene que hacer, además de todas las funciones que le corresponden, tiene que tener cuidado de los componentes de la máquina y obviamente de las pastillas, ¿no? Que sabemos que es una de las más importantes. Pero sabemos también que hay mucha gente que lo deja de lado y bueno, se olvida el simple hecho de limpieza, verificación, y lo más importante es eso, de verificar si la pastilla está o no desgastada. ¿Y por qué es importante la verificación del desgaste? Porque una pastilla desgastada no solamente muda su caudal, ¿no? Porque el desgaste ocurre muchas veces en el preorificio y en el orificio donde tenemos la salida de líquido. Pero ese orificio fue diseñado y fue fabricado con tal perfección para que se pueda hacer no solamente el ángulo y la descarga de litros por minuto, sino también el tamaño de las gotas se define por ese orificio. Al momento que ocurre el desgaste, tenemos variación de caudal, tenemos variación de ángulo y principalmente variación en el tamaño de las gotas. Y cuando digo tamaño de gota me refiero a la uniformidad de ese espectro de gotas, que es importantísimo. Entonces, es importante que siempre revisen el estado de las boquillas, y es un proceso muy simple, es muy simple revisar el estado de las boquillas, y hoy en día con las herramientas que tenemos es más simple todavía. Bien, en relación con esta también sería, ¿cuál es el aspecto que crees que hoy es más deficiente en la aplicación en Argentina, ¿no? En particular, pero ¿cuál es el aspecto que crees que es más deficiente? No sé si es este o es algún otro de lo que es la calidad de aplicación. Yo creo que el aspecto más deficiente es el entender, o sea, que los operadores entiendan el riesgo que significa algunas prácticas de la aplicación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces los aplicadores no entienden el real riesgo de manejar gotas de determinado tamaño, en este caso gotas finas. Y yo te digo, yo soy a favor de la gota fina. A mí me gusta trabajar con gota fina, ¿no? Con bajo volumen, con gota fina, es una aplicación muy técnica, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que esto engloba un riesgo, y el riesgo está en contaminar y en hacer aplicaciones que quizás no sean de lo más adecuadas posible, pero principalmente contaminar, ¿no? Y ahí está el problema, de que muchas veces los problemas que tenemos en Argentina por aplicaciones periurbanas, por contaminación y aplicaciones cerca de lugares donde no deben ser, es porque no se tiene el cuidado en el manejo del tamaño de la gota. Y ahí está el gran problema, ¿no? Como te digo, en Argentina es mucho mejor que en otros lugares, pero aún es deficiente y creo que es uno de los grandes problemas. Buenísimo. ¿Se puede poner el Line Command Flex a cualquier pulverizador del mercado que tenga el productor? Sí, 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 sí. El Line Command Flex obviamente puede salir en nuestras máquinas, pero ahí depende del kit que se adquiera. Obviamente nosotros tenemos
en Lane Command Flex con un kit exclusivo para nuestras máquinas Patriot, pero se puede adquirir a través del fabricante de Lane Command Flex kits para otro tipo de máquinas. Bien, buenísimo. Aquí hay una pregunta que fue un poco respondida durante la disertación, pero te la hago para buscarle un poquito la vuelta. Primero preguntaban si los picos de aire inducido funcionan con sistemas PWM, que vos en principio respondiste que no. Hiciste la excepción de los abanicos doble, ¿sí? Que no lo recomendarías por una cuestión de cantidad de impactos o cobertura y el volumen de agua utilizado. Entonces, suponiendo que utilizara abanico doble, ¿cuál sería el volumen límite para obtener una cobertura adecuada, ¿no? Para una aplicación? Bueno, aquí hay que entender lo siguiente. Vamos a enfocarnos en el contexto del Lane Command Flex y el abanico doble con inducción de aire, ¿no? ¿Por qué? Porque si digo abanico doble general, tengo los abanicos dobles estándar que producen gotas medianas, gotas finas, y ahí es prácticamente algo normal, por así decirlo, y bueno, entraría en otro tipo de discusión. Yo no soy muy fanático del abanico doble. Quizás se tiene un concepto un poco equivocado del abanico doble, pero ¿por qué no usar el abanico doble con inducción de aire en el sistema Lane Command Flex? Es básicamente porque, como les decía, inducción de aire ya es un sinónimo de gotas gruesas, de gotas grandes, ¿no? Entonces, no es que no debemos usarlo. Si nosotros escogemos un tipo de aplicación que me requiera usar gotas grandes, perfecto, se puede usar sin ningún problema, ¿ok? Hay que tener cuidado, y aquí es un punto de alerta, en lo siguiente: el volumen de aplicación que uso, que sea adecuado para que tenga la cobertura suficiente con gotas grandes. Y el blanco de aplicación. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una aplicación de preemergente donde el blanco es el suelo, puedo aplicar sin ningún problema con gotas grandes y no tengo absolutamente ninguna limitante, ¿no? ¿Por qué? El blanco es el suelo, no tengo ninguna barrera, no tengo el problema de que la gota no le llegue a una plántula, es el suelo y listo, puedo aplicar con 60 litros por hectárea, 70, 80, 90, 100 sin ningún problema, ¿no? Menos que 60, habría que tarjetear y ver si hay una cobertura adecuada. No sé decírtelo porque menos que 60 en preemergente nunca he aplicado con el blanco de suelo con gotas ultra gruesas, ¿ok? Pero bueno, con gotas ultra gruesas, eso hay que llevar en consideración. Estamos hablando de gotas gruesas a ultra gruesas. Después, si estoy haciendo una aplicación de herbicida en un barbecho, donde ahí sí tengo plántulas y tengo que cubrir un poco mejor, puedo usar también la gota gruesa, pero ¿qué pasa? Tengo el limitante de la cobertura. Entonces ahí hay que pensar en volúmenes más altos, ¿no? 80, 100, ahí de nuevo. Siempre es importante medir. No hay receta sin comprobar y sin medir, ¿ok? Es importante siempre que midan esa aplicación y ver si se está aplicando a su realidad, ¿ok? Ahora, otro punto por el cual no recomiendo la boquilla doble abanico con inducción de aire en el sistema Lane Command Flex es porque no te da variación de tamaño de gota. Es solamente gota grande, ¿no? Y una de las grandes ventajas del sistema Lane Command Flex es que vos podés usar una boquilla en diferentes niveles de presión y diferentes niveles de tamaño de gota. Entonces, si yo tengo la opción de usar una boquilla para que me haga gota gruesa y me haga gota mediana y fina, prefiero usar esa boquilla a una de gota gruesa o ultra gruesa. O sea, por versatilidad me refiero, ¿no? Bien, perfecto. Vos mostraste mucho el tema de sobre o subdosis en aplicación convencional, por llamarlo de alguna forma, versus el PWM de Lane Command Flex. ¿Cómo hago para asegurar no estar haciendo sobre o subdosis si no tengo un sistema similar al de ustedes o el de ustedes? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Aquí la respuesta sería, hay que buscar tecnologías, ¿no?
Y cuando me refiero a buscar tecnologías es a buscar conocimiento que podamos aplicarlo a mejorar el sistema. Vamos a partir de la base. Por ejemplo, tengo una máquina hoy con una válvula reguladora, que es lo más básico que tenemos, ¿no? ¿Cómo controlamos el caudal? Con válvula reguladora. Entonces, si yo entiendo que estoy teniendo un retraso muy grande en regular mi tasa de aplicación, quizás sea la hora de cambiar esa válvula reguladora para no irme a una inversión más grande, sino cambiar esa válvula reguladora por una mejor velocidad de respuesta y de mejor actuación. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy en día, por ejemplo, se tienen las válvulas en estrangulamiento, ¿no? Una válvula de mariposa. La válvula de mariposa es la que tiene peor velocidad de respuesta y de actuación. Entonces, yo puedo cambiar esa válvula, poner una válvula en bypass con una esfera que no es una esfera redonda, sino una esfera que se le dice Pac-Man, una esfera que te hace una regulación muy fina y de mayor velocidad de respuesta, y listo, no hice una gran inversión, simplemente cambié la válvula, la puse en bypass y tengo una mejor velocidad de respuesta. Ese es un paso. Si quiero ir un poco más allá, puedo cambiar mi sistema para que haga la regulación directamente en la bomba. Ahí ya tengo otro nivel de ganancia, mejoré mucho más, regulo directamente la bomba, y bueno, y después es el siguiente paso, que ya sería usar un sistema como el Lane Flex. Bien, perfecto. Vos hablaste en general mucho de cobertura. Para llevarlo por ahí a lo que se suele hablar a campo, ¿cuál sería la relación con lo que llamamos gotas por centímetro cuadrado o impactos por centímetro cuadrado, conceptualmente, ¿no? Bueno, es prácticamente lo mismo. Cuando digo cobertura me refiero a gotas por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, cuando hablaba de aumentar el tamaño de la gota, disminuye la cobertura, quiere decir que si estoy realizando, por ejemplo, una aplicación a 50 litros por hectárea y estoy teniendo una cobertura de 45 gotas por centímetro cuadrado, al aumentar el tamaño de la gota puedo fácilmente llevar esa cobertura a 20 gotas por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Buenísimo. ¿Cómo están midiendo la cuestión de la cobertura? ¿Con tarjeteo, con algún sistema en particular de los que hay para medir impactos, midiendo a ojo con la lupa? O sea, ¿con qué sistema medís? ¿O cuál te parece el mejor? Es una buena pregunta. Ustedes saben que quien trabaja con aplicación hoy en día puede medir con absolutamente todo, ¿no? Y aquí es un tema bastante, que te diría, medir aplicaciones es un tema de una charla entera, porque es súper grande el asunto. Pero hay gente que mide con un espejo, hay gente que mide con un compact disc viejo de los guachiturros que estaba en la máquina, en fin, ¿no? ¿Por qué digo que mide? En realidad, cuando se usan métodos así más empíricos, no estás midiendo, estás simplemente visualizando si a tu ojo está correcto o no está correcta la cobertura. Hay mucha gente que lo hace así, por su experiencia, ellos ya saben que, mira, esto no está bien, no está llegando, voy a corregir. Pero cuando hablamos de medir, realmente, yo particularmente uso, obviamente, el papel hidrosensible, que hoy en día es la mejor herramienta para hacer mediciones, pero es importante usar un software que te permita medir correctamente, ¿no? Y cuando me refiero a medir correctamente, hay dos pilares. Uno es medir si lo que estoy haciendo está bien o comparar. Entonces, si yo voy a hacer una comparación entre dos aplicaciones, ahí puedo usar tranquilamente una aplicación para medir la cobertura, que sabemos que hay un montón de aplicaciones hoy en día para escanear la tarjeta y decirte cuál es la cobertura. En fin, ¿por qué digo eso? Porque cuando estás comparando, estás usando el mismo parámetro que es tu teléfono con la calidad de cámara en ambos tratamientos. Entonces, comparás. Pero si yo quiero medir y decir, ok, necesito saber si realmente están llegando 50 gotas por centímetro cuadrado a mi objetivo,
necesito usar software y un escáner que consiga leer gotas pequeñas, o sea, gotas abajo, por ejemplo, de los 50 micrones, ¿no? Y para eso necesito escáner con DPIs bastante altos, generalmente 1200, ¿no? El software, en mi entendimiento, el más completo es el SIR 1.5, es muy completo y te da esa confiabilidad. Entiendo que ya está el SIR, no sé si es el 2.0, que está para teléfono, que tiene algunos algoritmos de corrección bastante importantes y te da una confiabilidad muy buena usando el teléfono. ¿Ok? Entonces, no sé si está disponible, creo que aún no, vi la versión beta. Está en beta, sí. Hace algunos tiempos. Y bueno, pero de hecho, lo mejor en sí es el SIR 1.5 con escáner de mesa, te da una confiabilidad excelente. Y si vamos a comparar, ahí usen las herramientas que estén disponibles. Perfecto. Acá viene una pregunta difícil. ¿Cuál es el costo del kit AIM Flex? Esa es una pregunta difícil. Y lo digo difícil porque yo no soy la mejor persona para responderle sobre costos o precios. Mi sugerencia es mándenme un correo, ahí está mi email, o acérquense a cualquiera de nuestros concesionarios KCH para consultarlo. Porque la ventaja es que este kit puede ser adquirido por repuesto. O sea, si yo ya tengo la máquina, puedo instalarlo como repuesto, o sea, en after sales, como lo decimos, y sin ningún problema, ¿no? O cuando piden la máquina, también se la puede pedir con el sistema. Pero para tener el costo exacto y real, es mejor hacerlo de esa forma. Si les digo un número acá, no quiero equivocarme hacia arriba o hacia abajo, así que mejor vamos con la gente de ventas, que ellos le van a pasar el valor correcto. ¿Qué durabilidad tienen estos equipos? Mira, hablamos de durabilidad, te diría, son eternos, dependiendo de cómo hago el mantenimiento adecuado, ¿no? Tenemos una gran ventaja de que el mantenimiento de estas válvulas y demás tiene que ser hecho a cada 1000 horas, ¿no? Tenemos kits de repuestos para cada válvula. No necesito cambiar la válvula entera, ¿no? Puedo cambiar los kits internos apenas y bueno, hacer el mantenimiento adecuado, ¿no? Comparado, por ejemplo, con la competencia que generalmente no tiene kits de repuestos, te obligan a cambiar toda la válvula y su tiempo de mantenimiento es de 670 horas. Entonces, es mucho más costoso, ¿no? Pero bueno, en este caso, haciendo el mantenimiento adecuado a cada 1000 horas, no, es como una máquina, dependiendo cómo se lo trata. Perfecto. Acá hay una pregunta sobre aplicaciones selectivas o dirigidas, como gustes. La pregunta es si se adapta a sistemas WIDI, que de por sí están trabajando con otros sistemas PWM, y si se adapta a WheelSeeker. ¿No? Las válvulas... Rodrigo, discúlpame, se entrecortó un poquito cuando arrancaste. Si querés arrancar de vuelta con la respuesta. Mi respuesta es que no se adaptan. Los sistemas no son adaptables. Cuando se adquiere el sistema WIDIT o WheelSeeker, son complementares, ¿okay? O sea, son otro tipo de sistema. En el caso, entiendo que el WIDIT y el WIDIT principalmente usa válvulas PWM, pero bueno, en este caso son diferentes. O sea, me refiero por el tipo de conexiones, básicamente. Bien, o sea, ¿y a un sistema de WheelSeeker se le podría agregar o no? No. O sea, como vos dijiste complementario, acá no se le podría agregar. Perfecto. O sea, si adiciono un sistema WheelSeeker, lo adiciono sin ningún problema a la máquina, pero el sistema AIM Flex no interfiere en absolutamente nada. Perfecto, está bien. Hay una pregunta bastante holística, que si querés lo discutimos un poquito entre los dos, y es si pensás que es necesario tener los alambrados limpios
o con presencia, o no pulverizarlos, digamos, y tenerlo con presencia de biodiversidad y preservación de insectos, etcétera, ¿no? Eso es una buena pregunta. Y honestamente te digo, no sé, te soy honesto, yo entiendo que en niveles de control de fitosanitarios lo más adecuado sea mantener los alambrados limpios, pero bueno, tendría que entender la contraparte, no sé qué pensás vos. Es una opinión, obviamente, ¿no? Más de campo que otra cosa. Yo soy asesor, en realidad. Por ahí la visión que tengo yo es que está muy bueno tener las franjas de biodiversidad y deberíamos tenerlas más probablemente. Lo que me cuestiono muchas veces es si son los alambrados, porque lo que nos sucede muchas veces en los alambrados es que se la pasan recibiendo sus dosis por microderivas, y de ahí muchas veces nos salen las malezas resistentes, o lo mismo podría pasar con plagas o enfermedades, ¿no? Entonces muchas veces me pasa eso. Si me preguntás a mí, por ahí no me parece el formato adecuado de mantener la biodiversidad, si no habría que ver si son franjas más anchas, o sea, qué superficie precisamos, y bueno, y un montón más de cosas. No es lo mismo si es un lote de 40 hectáreas que de 150, para ver si es el alambrado o de otro, con otro formato. Pero bueno, es una opinión, ¿no? Por eso me parecía holística y más para charlarlo que para pedir una definición. Claro, a mí lo que se me viene, y yo creo que el gran riesgo es el problema fitosanitario de mantener la biodiversidad ahí, ¿no? O sea, no por el hecho de que genere maleza, pero sí va a ser una fuente de retención de plagas, por así decirlo, y como bien decís, no siempre van a recibir la cantidad adecuada de fitosanitario para su control, y puede generar un problema. Entonces, no sé si hay alguna línea de investigación sobre eso, pero sería interesante. Sí, no está muy definido. Lo que pasa es que son bastante, o sea, hay que terminar definiéndolo muy asociado a cada situación, digamos, ¿no? No es que no hay una determinación de decir, bueno, cada 100 metros preciso tener una franja de tanto ancho, con tal biodiversidad y demás. Hay varias líneas de investigación, pero no hay ninguna que generalice, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí te puedo comentar que acá en el sudeste de Buenos Aires, el raigras resistente en particular se nos ha generado en los alambrados, borde de lote, borde de laguna y demás, recibiendo sus dosis, a diferencia de otras malezas resistentes, por ahí entran con la maquinaria y demás, ¿no? Pero bueno, ahí ha habido un problema. Buenísimo, buenísimo. Si querés, ahí nos estamos quedando ya sin preguntas. Te podemos hacer una para que hagas un cierre, si te parece, y puedas englobar tus conceptos de por qué el productor debe elegir los productos de Case IH y en particular, si querés, el Line Flex. Bueno, es una excelente pregunta y aquí, bueno, mi respuesta no es marketinera. Mi respuesta es porque las cosas son como son. ¿Por qué tienen que elegir nuestros productos y de forma general, digo, de la marca, sea tractor, cosechadora, pulverizadores o equipos de uniforraje, en fin? Son varios puntos. El primero es porque nosotros entregamos productos con alto nivel tecnológico. Entregamos tecnología, somos una marca reconocida por innovación y líderes mundiales en innovación y tecnología. Así que es básicamente por el hecho de que van a tener un producto de alto nivel tecnológico y principalmente la confianza del producto y la confianza de una red de concesionarios sólida, ¿no? Tenemos una red de 24 concesionarios muy sólida en lo que es el postventa, y eso es importantísimo porque sabemos que los fierros son fierros, necesitan de mantenimiento, necesitan de soporte, y bueno, trabajamos muy fuerte en ese aspecto del soporte técnico y lo que es la experiencia del cliente, ¿no? Venimos trabajando con el Customer Experience bastante sólido y bueno, queremos que nuestro cliente tenga una experiencia adecuada con nuestros productos. ¿Y por qué escoger, por ejemplo, un pulverizador Patriot y un sistema Encomand Flex? Es simplemente porque
La pulverización, si se dan cuenta, es la operación agrícola que más se realiza, ¿no? Se entra 5, 6, 7 veces al lote para hacer aplicaciones, dependiendo del cultivo más, pero bueno, eso, el control fitosanitario va a ser un clave para definir el techo productivo de nuestro cultivo. Entonces, hay que hacer control fitosanitario adecuado, hay que hacerlo de forma responsable, hay que hacerlo con calidad y además de todo eso, hay que hacerlo evitando contaminación y pérdidas. Y para eso, un pulverizador Patriot con un sistema Incommand Flex va a garantizar de que sea cada control fitosanitario, cada aplicación sea realizada con altísimo performance y altísima tecnología de aplicación. Entonces, es básicamente por esos motivos. Perfecto. Bueno, entonces, ingeniero Rodrigo Alandia, un gusto, le agradecemos mucho por la presentación. Como bueno, todos saben, los invitamos de vuelta a pasar por la página del Congreso y visitar los distintos lugares de la misma. Y las presentaciones luego del Congreso estarán disponibles por el canal de YouTube de APRESID, así que van a tener la posibilidad de volver a revivirla y volver a ver los puntuales conceptos y excelentes conceptos que nos volcó Rodrigo Alandia sobre el sistema PWR. Muchas gracias, Rodrigo, y al público. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos y gracias por su atención.